Y ahora sí. Entonces, partiendo por las definiciones, ¿cierto? Uno, farmacodinamia, mecanismo de acción. Pues bueno, ahí salía, pero ¿a qué se refiere el mecanismo de acción cuando hablamos de la farmacología? Profe, ¿sería el efecto terapéutico? No, ese es el efecto clínico o el efecto terapéutico, pero el mecanismo de acción, ¿a qué se refiere? Porque yo interacciono un fármaco con un receptor y yo ¿qué genero en la célula o en el blanco? ¿Qué es lo que Una- vimos en la clase anterior o en el taller de la semana pasada? ¿Qué pasaba cuando se une el ligando al receptor asociado a proteína G, cuando se une el receptor a un canal iónico, los que vamos a ver ahora? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la célula? Cambia, ¿cierto? Cambia, ¿cierto? La forma de ejercer su función. Por eso hablamos de una dosis-respuesta, ¿cierto? O de un comportamiento farmacológico. En inglés se llama drug, ¿cierto? Pero en castellano es fármaco, ¿ya? Por lo tanto, esta modificación, ¿cierto? Que puede ser, en el caso de un medicamento, un tóxico, va asociado a un sitio de acción, ¿ya? Que fue lo que en teoría definimos la clase anterior, ¿cierto? Por ejemplo, dígame un sitio de acción, aparte de la membrana, ¿qué otro sitio de acción existe? Aparte de la membrana celular y los receptores que están en la membrana. ¿Dónde más puede actuar un fármaco? El núcleo. Muy bien, ¿cierto? Entonces hay receptores nucleares, pues. Entonces, ese es el concepto, pues. Yo en teoría asumo que hay un efecto farmacológico cuando tengo un fármaco o una sustancia que a una dosis precisa yo caracterizo un efecto biológico. Y eso lo coloco en un sistema, pues. Entonces, cuando nosotros estudiamos toda la primera parte bien área, ¿cierto?, de la farmacocinética, lo que veíamos qué hacía el organismo al fármaco, eso se llama farmacocinética. Ahora estamos viendo lo que le hace el fármaco a la célula, o en este caso el fármaco al órgano, al tejido. ¿Ya? ¿Se entiende? Es importante que capten ese concepto porque es como un poco lo más importante de la teoría de receptores. ¿Ya? Y el efecto, entonces, la cadena es el mecanismo de acción. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues por ejemplo, un medicamento que se va a unir a un receptor y que tiene una cadena que es una señalización X que hace que la célula se ponga blanca. Entonces, mi estímulo, mi brocha, por llamarlo así, va a ser el fármaco que se va a unir a la cadena y cuando yo pinto la cadena, ¿cierto? Y consigo que la célula se ponga blanca, ese es mi efecto. ¿Se entiende? Es la consecuencia final de la unión. Y obviamente a veces es cuantificable. Obviamente en biología uno modula estas cosas, ¿cierto? Y el modo de acción, que es distinto al mecanismo de acción, son los eventos ya más, por llamarlo de alguna forma, alambricados, ¿ya? Que tienen que ver con la cadena, ¿cierto? O sea, la cadena se puede, por ejemplo, cortar, pero el efecto no se puede perder. ¿Y eso por qué creen ustedes que ocurre en la célula? Yo tengo un receptor X y yo hago un efecto y yo después lo mido. Y después yo digo, bueno, yo bloqueo el receptor o bloqueo el segundo mensajero, pero igual se me produce el efecto. Por ejemplo, la célula igual se pone blanca. ¿Por qué puede pasar eso? Que es un principio también de la biología celular. ¿Se acuerdan qué pasa cuando yo me voy metiendo a la célula o me voy acercando de la membrana al núcleo? Se amplifican las señales, ¿cierto? Entonces, estas amplificaciones son las que determinan que las señales sean bastante redundantes en la célula. ¿Ya? Y eso es una cosa biológicamente adaptativa, porque obviamente si tengo una pura señal, imagínense si tengo una pura señal con un puro efecto. ¿Qué pasa si yo bloqueo ese efecto y, por ejemplo, sea un efecto que la célula permita nutrirse? ¿Qué le va a pasar a la célula si le quito los nutrientes? Se muere. Claro, muy bien, pues cierto, hay muerte celular, ¿ya? Por lo tanto, no puede ser que un efecto sea cero o 1, ¿cierto? No, pues, ¿ya? Entonces, a eso va el estudio de la farmacodinámica. Entonces, cuando esto lo aplicamos a la teoría de receptor estudia esto, po. Los efectos terapéuticos, obviamente tóxicos de un fármaco, que está asociado a interacción con moléculas específicas. Profe, Entonces,
¿sí? Una cosita, este PPT no lo envió, no lo encuentro en internet. No, no lo envíen. ¿Quieren que lo envíe? Sí, es que, por ejemplo, yo tomo apuntes de la tablet, entonces estoy sacando fotos. No sé si lo Ya, puedo hacer un ratito. déjenme, denme un segundito. Me lo puede enviar si quiere al correo más rápido y yo se lo comparto a mis compañeros. Bueno, denme un Si se segundito. demora en internet. Déjame parar la Gracias. grabación. Recording stopped. No, sí está bien, sí. Déjame un segundo. Pero el anterior no se los compartió, entonces parece que no. Profe, el PPT Ya, anterior no lo sí. terminamos. No, pues sí, en eso vamos, pues. Yo agregué el Ah, segundo agregó PPT a otras este. cosas. Por eso, ahora les voy a mandar. Ya, Ah, dame tu correo. ya. Rocío, Entonces, si ustedes ven, es lo mismo, pero le agregué otras cosas. Rocío, ¿cuánto? ¿Qué más? punto, ¿Ya? Coria, Punto, Coria. sí, 10 arroba gmail.com. Ya, Rocío.coria10, eso, arroba con Sí, Z, ¿ya? sí, arroba gmail.com. Yo al final igual les voy a dejar un par de capítulos que son los que sí o sí se tienen que leer para, por lo menos uno, para la prueba, ¿ya? Que es complementario a Capítulo, ¿de qué libro? capítulo al final se les va a decir, del Flores, el capítulo del Flores, ¿ya? Ay, Y ya. les puedo compartir, tengo la versión antigua, pero es lo mismo, no cambia mucho con la de ahora, ¿ya? Ya, Y ahí te lo envié. Revisa y me avisas para seguir, ¿ya? ya. Profe, ¿Sí? entonces lo que no alcanzamos a ver la clase pasada, que era de la teoría del receptor y mecanismos moleculares, está incluido en esta clase Eso, que vamos a ver ahora, sí, ¿no? está incluido, sí. Lo que pasa es que partí más atrás de las definiciones, pero al Ah, ya, final ok. en alguna parte, en la diapositiva dice lo que falta, y ahí vamos a seguir, ¿ya? Ah, ya, ok. Esto Gracias, ya fue profe. de la diapositiva del calcio hacia adelante, ¿ya? Ya, entonces vamos a... Profe, no me llegó nada, pero le envié otra vez mi correo por chat. Ah, que no le puse 10. Ah, ¿Me dijiste 10? sí. Ah, no entendí que era 10. Espérame. Y ahora sí revisa, ¿eh? Recording in progress. No me ha llegado nada, pero ya me va a llegar. Si quiere puede seguir nomás y espera que no. Ya, no, pero es que tengan las demos. Ay, justo me llegó hoy. Ya, Ya. Gracias, profe. ya. Entonces, bueno, volviendo a lo que estábamos, ¿cierto? Entonces tenemos efectos que están asociados al diseño de blancos farmacológicos, ¿ya? Y un principio fundamental de la teoría de receptores es que los fármacos actúan alterando la actividad biológica, ¿cierto? Dijimos cuando se une un ligando a un receptor o una hormona a un blanco, hablamos de primer mensajero, ¿cierto? O las vías intracelulares, porque son los segundos mensajeros o terceros mensajeros, ¿cierto? Ejemplo de segundo mensajero, eso lo discutimos ampliamente el taller El anterior. IP3, Muy bien, ¿cierto? IP3, ¿qué más? calcio, ¿Otro más? calcio también. Calcio, ¿cuál más? Y uno de los clásicos de la proteína G, El AMPC, ¿cierto? amepsis, ¿cierto? Muy bien. Ya, cuando hablamos de receptor, ahí por eso le puse lo que faltó, ¿cierto? Para que sigan el hilo, ¿cierto? Pero obviamente partí un poco de más atrás. Hablamos de un componente que interactúa con la molécula, que en este caso es el fármaco, y que genera eventos, que generan efectos. Y esta E nos va a acompañar en toda la farmacodinámica, que tiene que ver con efectos, ¿ya?
Y eventualmente uno puede asociar a este efecto biológico un patrón molecular, porque es una cosa más compleja de la farmacología, que obviamente no es importante que ustedes lo sepan ahora, pero cuando yo hablo de la vía que activo, yo puedo saber el tipo de receptor que estoy mirando, que es una cosa que probablemente lo vieron en bioquímica y en biología, pero se aplica a la farmacodinamia. Y ese es el objetivo actual. O sea, si yo sé que tengo, por ejemplo, una célula, un aumento de un segundo mensajero, una célula intestinal que está secretando bicarbonato, yo sé que el estímulo provino probablemente de una proteína G. ¿Ya? Esa es como la idea. ¿Ya? Por eso sirve saber la teoría de receptores. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, profe, es Entonces, como... ¿no? ¿Sí? ah, ¿Cómo? nada, nada. ¿Mm? No, pero explíquelo, si la idea es que lo entiendan, pues. Porque estamos como en los conceptos, después vamos a empezar a complejizar algunas cosas, por eso es importante que lo entiendan. Es que sabiendo el efecto es como que podríamos saber dónde viene el estímulo, algo así. Claro, pero ¿qué es lo que estoy midiendo al final yo? Porque acá lo mismo, ¿cierto? El segundo mensajero. Si yo tengo una célula donde aumenta un segundo mensajero específico, yo puedo saber probablemente cuál es el receptor que se activó, ¿sí? Entonces, en este caso, mi efecto va a ser, por ejemplo, aumento MP cíclico, ¿cierto? Y el estudio de la farmacodinamia me va a decir, bueno, ¿qué tipo de receptor tengo yo que mirar para saber qué fue lo que se gatilló? ¿Qué ligando estimuló, por ejemplo, una proteína G heterotrimérica y generó toda la cascada que permite que aumente el AMP cíclico, ¿cierto? Y obviamente todas las vías que están asociadas a eso, la PKSUA, ¿cierto? Y otras cosas, ¿sí? A eso se refiere. Ah, ya, profe, es de ir como de ir del presente hacia el pasado, así como. Claro, permite hacer eso. Es una de las ventajas de la farmacodinamia, ¿ya? Actual, obviamente, porque tengo las herramientas moleculares para hacerlo, ¿cierto? Puedo mirar el núcleo, puedo ver señales intracelulares. Obviamente no es lo que hace un médico, pero cuando uno diseña un fármaco, en este caso específico, tiene que hacer ese proceso en la fase no clínica, digamos. Entonces eso es lo que hay que aprender acá. ¿Qué pasa en la farmacodinamia? ¿Ya? Entonces, volvemos atrás, esto ya lo vimos en el taller, por eso estoy volviendo atrás, pero para recordar un poco, cuando hablamos de desensibilización, ¿a qué nos referimos? ¿Cierto? A una disminución del número de receptores, ¿cierto? Que en este caso, el mecanismo que más estudia es que está asociado a concentraciones de agonista asociado a una proteína G, ¿cierto? Si son altas concentraciones, ¿qué tipo de efecto es? Cuando está expuesto a alta concentración, ¿se acuerdan? Ya no me acuerdo, profe. ¿Era desensibilización homóloga o heteróloga? ¿Se acuerdan? Realmente si tengo una alta concentración, baja rápida, bruscamente el número de receptores. Y eso se produce por esto, po. ¿Se acuerdan? Las arrestinas. ¿Se acuerdan que fosforilaban el receptor y disminuían su afinidad por la proteína G? ¿Cierto? Dice acá, po. Pérdida de acoplamiento. Este mecanismo se llama desensibilización homóloga. Y cuando tengo otro mecanismo o otra vía que va a fosforilar de forma inespecífica el complejo, de otra señal, por ejemplo, hablamos de heteróloga. ¿Ya? Y al revés, pues, cuando un antagonista genera este efecto, pero aumenta la señal, hablamos de sensibilización o supersensibilización. ¿Ya? Entonces, los conceptos se refieren a eso. ¿Cómo yo cambio y cuál es el mecanismo que me determina la alteración del número de receptores? ¿Ya? Básicamente es eso. Entonces, estamos hablando de receptores, pues, ¿ya? Hablamos de receptor acoplado a proteína G, ¿cierto? Hablamos de la definición de receptor, entonces vamos a ver los otros tipos de receptores que no vimos en el taller, que son otros, como estos, por ejemplo, receptores acoplados a citoquinas o que son estimulados por citoquinas, como el que está acá. Especialmente son receptores diméricos, en el cual la citoquina produce un cambio en la configuración del receptor y activa proteínas quinasas intracelulares. Por ejemplo, vías mitogénicas, como de las vías de JAK, STAT y MAP quinasa, ¿ya? Que están graficadas acá. Entonces, lo que hace el ligando, en este caso la citoquina, es favorecer mecanismos de fosforilación que van a activar vías intracelulares, por ejemplo, algunos dominios específicos de serina, no tienen que saber los residuos, pero lo que hacen es activar factores transcripcionales. Entonces tengo un efecto proinflamatorio por una citoquina que me va a generar una activación de un factor transcripcional. Entonces, ¿cuál es el ligando? Distintos tipos de citoquinas. Pueden ser interferones, que pueden tener actividad antiviral,
factores estimulantes de colonias que son importantes. ¿Para qué tipo de células son importantes los factores estimulantes de colonia? Por ejemplo. Para las bacterias, ¿no? Macrófagos, monocitos. Claro, ¿cierto? Macrófagos y para las células hematológicas también, por cierto, para la diferenciación de las células hematológicas. Entonces, cuando se alteran estos factores, por ejemplo, ocurren las leucemias, ¿cierto? Los linfomas, ¿ya? Expansiones clonales de células linfoides o mieloides, ¿ya? Por eso son importantes, porque hay blancos específicos que pueden determinar un estímulo trófico en una célula blanca, por ejemplo. Eso tiene una ¿Saben lo que es la neutropenia? ¿Les suena? Cuando los pacientes bajan los glóbulos blancos, que se puede asociar a una quimioterapia, a una evolución de una infiltración medular por menor producción, ¿cierto? Una aplasia, un síndrome mielodisplásico. Entonces, yo puedo farmacológicamente modular con un estimulante colonia la población de células blancas para que aumente el número de glóbulos blancos en un contexto patológico, ¿ya? Para eso sirve esto, para eso sirve estudiar este tipo de receptores, ¿ya? Hay otros receptores, estos receptores no es importante que se sepan el detalle, pero sepan que existen otros blancos, ¿ya? Asociado a proteína quinasa, por ejemplo, en el cual el receptor se dimeriza una vez que se une el ligando. ¿Qué significa que se dimeriza? Que se separa. Y una vez dimerizado se puede fosforilar, ¿ya? El clásico de estos son los receptores, ¿cierto? Los ITK, que son asociados a tirosina quinasa, ¿ya? Que se pueden inhibir, ¿ya? En el mismo contexto, o sea, pacientes con leucemia, ¿cierto? Leucemia mieloide crónica, leucemia linfoblástica o síndromes mielodisplásicos, que son receptores acoplados a tirosina quinasa. Y un medicamento clásico, probablemente lo van a ver o les puede sonar, son los que son terminados en IP porque van a depender del dominio intracelular, porque son los imatinib, por ejemplo. Entonces estos son inhibidores del receptor de tirosina quinasa, ¿ya? Hay una nomenclatura para el receptor específico, ¿ya? No sé si algo vieron en la clase que les hizo esta niña, se me olvidó el nombre, pero cuando tuvieron clase de biológico, algo quizás les habló de estos receptores o del blanco de las moléculas biológicas, ¿ya? A esto se refiere este tipo de receptores. Otros receptores que se modulan distintos, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, sigamos hacia adentro. Receptores citosólicos. ¿Cuáles son los receptores citosólicos? Son, como dice ahí. Sí, bueno, pero disculpe que estoy conmigo, no quiere comentar. Sí, váyanos. Sí, váyanos. Disculpen, perdón. Entonces, los receptores citosólicos, como dice ahí, son componentes que lo que hacen es identificar mensajeros, en este caso extracelulares, que pueden ser neurotransmisores, hormonas, y lo que hacen es traspasar, como dice la bicapa lipídica, o sea, no tienen un proceso de acoplamiento en la membrana, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto?, que su ubicación sea principalmente en el citosol. Algunos, ¿cierto?, también pueden localizarse en el núcleo, ¿no? Y sus ligandos obviamente van a ser probablemente factores que se unan al núcleo, ¿cierto? ¿Conocen algún factor biológico que se una al núcleo que sea importante desde el punto de vista de la regulación de, por ejemplo, la síntesis de material genético o síntesis de proteínas? ¿Qué es lo más clásico que uno conoce como receptores citosólicos o modulación nuclear? Aquí está la palabra clave, acá abajo. ¿Cómo se llaman esos factores que modulan los genes o que se unen a los genes y hacen que se pueda unir, ¿cierto?, la polimerasa? Probablemente eso algo en biología vieron, ¿cierto? Son los factores transcripcionales, ¿ya? Entonces también pueden haber receptores o factores transcripcionales que actúen o que modulen receptores citosólicos, ¿ya? Entonces estamos hablando de otro tipo de mecanismo, ¿ya? No depende de una dimerización o de una activación de una proteína G, sino que predominantemente traspasan la membrana y se unen a una estructura citosólica que tiene ciertos dominios, ¿ya? El modelo clásico de receptor de membrana es el acoplado a proteína G. En el caso del citosólico tiene otra estructura, ¿ya? Pero la característica más importante es que pueden identificar señales extracelulares como intracelulares
y segundo, ¿cierto? Que pueden atravesar la capa lipídica y por lo tanto, ¿qué naturaleza van a tener principalmente este tipo de compuestos? ¿Cómo van a ser? ¿Lipofílicos o hidrofílicos? Lipofílicos prefiero. Lipofílicos. Lipofílicos, ¿cierto? Por ejemplo, los esteroides, ¿cierto? Algunas hormonas como las hormonas tiroides, por ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos dos grandes mecanismos, ¿ya? Lo importante es que, entonces, son moléculas lipídicas que pueden atravesar la membrana, ¿ya? Y en este caso, al atravesar la membrana, generan efectos a nivel transcripcional, ¿ya? Entonces tenemos dos grandes efectos, ¿ya? Efectos de activación, ¿cierto? Transcripcional, que aumenta el RNA mensajero, y otros de inhibición transcripcional, que disminuyen el RNA mensajero, ¿cierto? Cuando hablamos de transcripción y de expresión celular, nos referimos a los niveles de mRNA, ¿ya? Entonces, uno es eso, y segundo, que por este efecto de modulación de los niveles de mensajero, como dice ahí, el efecto es más lento. Ya no es un efecto rápido así que dispare un segundo mensajero, o pensando si yo les pongo una prueba, ¿cuál efecto es más rápido? ¿Un canal iónico o un receptor citosólico? ¿Cuál va a ser más rápido? El canal. El canal, por cierto, cambia el potencial, pum, al tiro, ¿cierto? Entonces, los mecanismos de activación transcripcional, el prototipo es la transactivación, o sea, se une un ligando, ¿cierto?, a un receptor, que son los llamados elementos de respuesta nuclear, ¿ya? Son elementos de respuesta nuclear, están los ARE, hay un montón de elementos de respuesta, los asociados a ácido retinoico, no es importante que lo sepan, pero son secuencias específicas del DNA que permiten que el factor se una, ¿ya? Y el otro mecanismo es, obviamente, el de inhibición, po, que lo que hacen los receptores, al igual que los tirosina quinasa, forman dímeros o heterodímeros, ¿cierto?, con estructuras distintas, y el principal es el mecanismo asociado al receptor retinoide, el RXR, que probablemente lo han visto en alguna parte, que tiene características específicas que las vamos a discutir un poquito más adelante, y lo que hace esta activación o esta unión es inhibe, ¿cierto? Como dice ahí, reprime genes por unión a hormonas en ausencia de ligando, ¿ya? Entonces acá hay un mecanismo distinto, ¿cierto? O quizás un poco extraño, porque hemos hablado, cuando uno define una interacción fármaco-receptor, tengo que tener algo que se una, ¿cierto? Un ligando. Acá no, tenemos ausencia de ligando. Pero este mecanismo, que depende del ácido retinoide, se llama represión. Entonces, cuando tenemos inhibición, bueno, que la palabra es lógica, tenemos represión activa, y cuando tenemos activación transcripcional, tenemos unión a elementos de respuesta, ¿cierto? Si yo les pregunto, ¿un mecanismo de inhibición transcripcional va a estar regulado por elementos de respuesta hormonal? ¿Sí o no? ¿O puede un mecanismo de inhibición transcripcional estar asociado a elementos de respuesta hormonal? Sí, profe. No, pues porque los elementos de respuesta están acá arriba, pues están en la Sí, pues. activación. Ay, dijo inhibición, yo Claro, escuché activación. claro, en la inhibición no, pues, en la inhibición no, pues, ¿ya? Entonces, para No, que pero la no, activación sí. claro, para que no pisen el palito, ¿cierto? Entonces Creo hablamos que sí. de transactivación, cuando la unión permite, por ejemplo, síntesis, ¿cierto? Síntesis de colágeno, por ejemplo. Entonces el ácido retinoico se une a otro modulador, se une a estos elementos de respuesta que activan y determinan síntesis, ¿ya? Pero si tenemos un mecanismo de transrepresión, lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que inhibe este efecto, ¿cierto? Por ejemplo, un efecto antiinflamatorio o un efecto de ruptura de colágeno, que es importante, obviamente, para modular la matriz extracelular, ¿por cierto? Entonces, estos dos mecanismos son los más importantes en la regulación de los receptores citosólicos, ¿ya? Y obviamente la estructura va a depender de cómo se conforme el receptor, ¿por cierto? En el caso de la unión al núcleo, ¿cierto?, son factores transcripcionales, ¿ya? O factores citosólicos, ¿cierto?, que son los que discutimos acá, ¿cierto?, que lo que hacen es generar respuestas a largo plazo. Ejemplos clásicos, los receptores esteroidales, ¿cierto?, que en teoría determinan paso por la membrana, los receptores de glucocorticoides o los de mineralocorticoides, ¿ya? Entonces, tenemos agonista receptor, proteína G, segundo mensajero, respuesta a corto plazo, ¿ya? Mediador intracelular, en este caso modulador nuclear, que está asociado, como les dije, ¿cierto?, a mecanismo transcripcional RNA mensajero,
y eso va a generar, entra al núcleo, acuérdense que el núcleo tiene una membrana, también hay poros. Entonces entra al núcleo y va a generar una respuesta, una modificación transcripcional a largo plazo. Por ejemplo, acá asociado a genes de respuesta entre temprana y tardía. Por lo tanto, en este caso, esta respuesta va a regular una respuesta a largo plazo, por ejemplo, una respuesta fenotípica celular, una respuesta de diferenciación celular, ¿ya? Y a su vez puede modificar su propia actividad. Como dice ahí, modificación en el gen diana. Este mismo gen puede regular sus niveles de mensajero. Y todos estos efectos nucleares, que como ustedes se fijan están río abajo, son respuestas adaptativas a largo plazo, ¿ya? Que son en teoría las que pueden determinar tanto el receptor esteroidal como los otros, ¿cierto? ¿Se entiende hasta ahí la diferencia del mecanismo? En este caso, si comparamos proteína G con un receptor nuclear, si nos vamos al extremo, ¿cierto? En cuanto a tiempo, segundo mensajero, ¿cierto? Aquí tenemos otra estructura distinta, ¿ya? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es la estructura. Tampoco la idea es que se la aprendan, sino que la entiendan, ¿cierto? Que obviamente dependiendo del dominio general, como una proteína, vamos a tener un dominio N-terminal y uno C-terminal. Realmente aquellas sustancias que van a eh, generar eh, el mayor poder transcripcional o la mayor cantidad de mensajeros son aquellos que están asociados al dominio central, ¿ya? Pero obviamente uno puede mezclar dominios, ¿ya? Que es lo que está acá abajo, pero en general eh, los mecanismos que están asociados al N-terminal y al dominio central son los que van a permitir que pase, ¿cierto?, el factor transcripcional y permita que aumente la cantidad de mensajeros. Y los que están más hacia el lado del C-terminal van a ser los más reguladores, ¿ya? Entonces, en general, uno puede determinar o estudiar la estructura asociado a esto. Tenemos los clase 1, ¿cierto?, que son aquellos que están en el citoplasma, que actúan como homodímeros y que tienen una alta afinidad, ¿cierto?, por el dominio activador. Y por el otro lado, tenemos aquellos que están en el núcleo, que funcionan como heterodímeros, no como homodímeros, excepto el de ácido retinoico, que ya vimos que era inhibitorio, ¿cierto? Y principalmente se asocian a ligandos lipídicos que tienen baja afinidad. Por ejemplo, y que obviamente generalmente son ligandos que son poco conocidos, como el PPAR gamma, el receptor asociado a la proteína, digamos, hepática, ¿cierto? Liver X disease, ¿cierto? O el ácido retinoico, ¿cierto? Y la clase híbrida tenemos, ¿cierto? La hormona tiroidea, ¿cierto? O el receptor de síntesis de eh, vitamina D, ¿ya? No me interesa que se aprendan esto, ¿ya? Lo que me interesa que entiendan es que la estructura es distinta al receptor acoplado a proteína G. Esto es una estructura obviamente más lineal, así se estudia, ¿cierto? Pero lo que permite esta estructura es que estos extremos pueden hacer que cambie la estructura, ¿cierto? Se acerque o se alejen zonas para yo acelerar o disminuir el proceso de transcripción. Y eso va a definir el tipo de receptor, ¿ya? Por ejemplo, la dimerización con ácido retinoico va a inhibir, pues va a cerrar zonas. Por lo tanto, la polimerasa no va a llegar y no va a poder transcribir. Y al revés acá, pues, cuando hay ligandos que son activadores, permiten que se abra el DNA y transcriba, ¿ya? Esa es como la gran diferencia, ¿ya? Pero esta es la estructura, ¿cierto?, del receptor nuclear. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es la estructura del receptor nuclear? ¿Cuál es el papel de la estructura? Es determinar distintos dominios, ¿cierto?, tanto de activación como de represión, que permiten regular la cantidad de mRNA que se produce, ¿no? Y eso va a ser en el citoplasma, en el núcleo y asociado a un homodímero, los clase 1, o a un heterodímero, los clase 3, ¿ya? Eso es lo único que me interesa que por el momento, o que se quede un poco en la mente, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en los receptores de mineralocorticoides. Tenemos la aldosterona, el cortisol, la corticosterona que se unen a este receptor, ¿cierto? Que en este caso está en el citosol, y una vez que se activa, va al núcleo y determina síntesis de material. En este caso, ¿qué creen ustedes qué tipo de material será? Tengo TGF-beta, PAF,
genes de matriz extracelular, ¿qué es lo que va a generar? Es un efecto proinflamatorio, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla del efecto, por ejemplo, a largo plazo de la aldosterona, ¿qué efecto va a ser? ¿Va a ser un efecto proinflamatorio o antiinflamatorio? Proinflamatorio prefiero. Proinflamatorio, por eso, po, ¿ya? Porque estoy activando genes acá que generan eso. Pues el TGF-beta, ¿qué es lo que hace? Permite la síntesis de colágeno, ¿cierto? El PAI-1, ¿qué hace el PAI-1? Es el inhibidor del activador del plasminógeno, tiene efectos, ¿cierto?, procoagulantes, ¿ya? Y los genes de matriz lo mismo, pues acá tenemos en este caso el blanco, ¿cierto?, es la injuria y la esclerosis de los podocitos. ¿Se acuerdan lo que son los podocitos? ¿Dónde están los podocitos? En la membrana basal del riñón, por cierto. Entonces, acuérdense que uno de los efectos de la fibrosis asociada a la aldosterona es la fibrosis renal, por ejemplo, ¿ya? Me dan un segundo que tengo que ver una cosa acá. Denme un minuto, por favor, ¿ya? Vengo al tiro. Ya, perdón, ahora seguimos. Esto no paró de grabar esto, creo, ¿no? No, ya. Eh, no sé si quedó claro el ejemplo del receptor nuclear, o si les quedó alguna duda. No, profesor, claro. Ya. Entonces, hay otros blancos, ¿ya? Ahora estamos terminando como la primera parte, ¿cierto? Vamos a dejar esbozada la segunda, pero denme por último, no sé, pasarme unos 10 minutos hasta las 19:35, ¿ya? Eh, tenemos enzimas también que se pueden inhibir, como las ciclooxigenasa, las antinoxidasa, las colinesterasas, que lo vamos a ver en las clases de autonómico. Hay inhibidores, ¿cierto?, de las enzimas, ¿ya? Por ejemplo, ¿saben qué medicamentos o qué fármacos inhiben las COX, las ciclooxigenasas? ¿Les suena? ¿Algún Los blanco? AINES. Muy bien, ¿cierto? Hay otras estructuras celulares que se pueden inhibir también, como el ADN, los microtúbulos, que es importante, lo vamos a ver en el fármaco 2, los antineoplásicos, ¿cierto?
receptadores también, en el caso del sistema nervioso central, que eso lo van a ver con Pedro, ¿cierto? Y las bombas, por ejemplo, bombas ATPasa que también se pueden modular, y reacciones químicas, el pH gástrico, por ejemplo, como algunos antiácidos. O sea, hay distintos blancos, depende cómo uno lo mire, ¿cierto? Como yo, por eso les decía un poco al principio, como yo parto del efecto hacia el blanco. Es que eso es una cosa que en biología se hace de forma regular. Hay un concepto que eso lo vamos a discutir un poco, va a quedar un poco de tarea en la guía, pero lo podemos discutir. La idea que les voy a proponer si es que eventualmente la próxima semana, obviamente si ustedes no quieren alterar sus vacaciones, obviamente, pero podemos hacer una sesión de discusión de algunas cosas pensando en la prueba. Además, ¿cierto? Tenemos la participación de ayudantes alumnos, ¿ya? Que ya algunos se manifestaron que están con actividad farmacológica, o sea, están disponibles para ayudarnos, ¿ya? Es un decir la actividad farmacológica, pero eh, hay tres. Al final se los voy a... la Paz Bello creo que era una que me escribió. Son dos más, ¿ya? Que en teoría pueden, digamos, quizá organizar una especie de repaso, no sé, me voy a poner de acuerdo con ellos mañana, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de receptores huérfanos, al igual que el receptor de ácido retinoico, nos referimos a una cosa como un poco paradojal, pero no hay un ligando conocido, o sea, no hay una sustancia específica que se una al receptor y genere una respuesta biológica. En este caso, lo podemos definir ya sea como una unión específica o un efecto intracelular asociado a un mecanismo, por ejemplo, de regulación, ¿ya? ¿Cómo actúan? Están de forma constitutiva, o sea, hay una cantidad específica de receptor, o se activan de otras formas, por ejemplo, por fosforilación. Pues, pasa una quinasa por ahí, ¿cierto? Por el citoplasma, pum, fosforila al ácido retinoico, fosforila al receptor LXR o a otro, al farnesil, ¿cierto? Que tiene que ver con los lípidos, pum, y se activa, ¿cierto? Se ha visto que estos receptores pueden tener rol en distintas patologías que se pueden modular en patologías autoinmunes, ¿cierto? Como el lupus, la enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, algunos tipos de cánceres. Y un porcentaje de los que se logra estudiar y caracterizar son acoplados a proteína G, donde hay, digamos, un ligando que se identifica. Que en este caso, ahí, digamos, el porcentaje está en rojo, está un poco borroso, pero de acuerdo al paper que lo saqué como hace unos 3 4 años, es como cercano a un 6% de los que se identifican. O sea, de los receptores huérfanos, un 6% tiene ligando conocido, y algunos son acoplados a proteína G, ¿ya? Pero del total son como un 15%, ¿ya? Aquí está, tenemos distintos ejemplos. Entonces, si ustedes lo miran así como de lejos, así como dices tú, miremosle lejos al receptor. ¿A qué se parece un receptor huérfano? ¿A qué tipo de receptor? ¿A un canal iónico? ¿A un receptor acoplado a proteína G o un receptor nuclear? Es un ¿A qué receptor tiene nuclear. pinta? Un receptor nuclear, por cierto. Por lo tanto, uno asume que los ligandos pueden ser varios, ¿ya? Pensando en el citosol y todo lo que hay hacia arriba, ¿cierto? Entonces, los mecanismos de activación, de transactivación, como discutimos, de transrepresión, son múltiples, ¿ya? Por lo tanto, este número va creciendo, ¿ya? Y al final, la pregunta, si uno lo ve desde el punto de vista casi filosófico, no es que no tengamos ligandos, sino que probablemente no tenemos la capacidad para detectar el ligando, ¿cierto? Pensando biológicamente. Entonces hay varios, ¿ya? En teoría, bueno, como decía, hay uno, la primera sigla es del órgano donde se aislaron, ¿ya? Y lo segundo es cómo dimerizan. Por ejemplo, dice LXR, dimeriza parecido al ácido retinoico, ¿cierto? El farnesil, hay varios, ¿cierto? Carnitil, que son de la mitocondria, que regulan genes que tienen que ver con la oxidación y así, ¿ya? Hay unos TR2 que son de tiroides, hay varios, ¿ya? Tampoco la idea es que se lo aprendan, sino que entiendan el concepto, ¿cierto? Que es básicamente que no hay un ligando, pero que actúan de forma constitutiva, ¿ya? Un ejemplo clásico que probablemente lo vieron en sus clases de bioquímica es el PEPAR alfa. ¿Se acuerdan del PEPAR alfa? Que regula, ¿cierto?, distintos procesos a nivel hepático, que tienen que ver con la gluconeogénesis y con el metabolismo lipídico, ¿cierto? Cetogénesis y otras cosas, pero también hay otros efectos, no solamente estimulantes, sino que pueden inhibir, por ejemplo, vías amiloidogénicas, que son importantes para qué patologías. Después lo van a ver con Pedro. ¿Qué patologías
pueden depositar amiloide en el cerebro? Alzheimer. Alzheimer, claro, están asociados a eso. Tanto depósito amiloidogénico como, bueno, hay dos teorías, ¿cierto? La proteína tau y otras cosas, no me meteré en ese tema que no es mi tema, ya, pero puede tener efectos también asociados a neuroinflamación, estrés oxidativo, o sea, son bastante ubicuos, es difícil estudiarlos, pero se pueden caracterizar farmacológicamente, ¿ya? Ya, y este es como un resumen, ¿ya? De los tipos de receptores, ¿ya? Para que recordemos un poco cómo actúan y en teoría algunos ejemplos, ¿ya? Tenemos a la izquierda acá los canales iónicos, que lo que hace el ligando abre o cierra, nada más, ¿cierto? Y el flujo se produce ¿por qué mecanismo? ¿Es por ATP, por transporte activo? ¿Cómo pasa la sustancia a través del canal? Por difusión, por cierto. Por ejemplo, si la acetilcolina se une acá, lo que va a determinar, ¿cierto?, la célula postsináptica es de polarización. Entonces, en este caso, por ejemplo, liberador de o paso de calcio, por ejemplo. ¿Y eso qué va a generar? En la unión neuromuscular, si aumenta el calcio, contracción, pues. Tenemos lo acoplado a proteína G, que la unión del ligando puede abrir un canal o puede alterar una enzima asociada a un segundo mensajero. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cuál es el modo? Que la proteína G se activa, ¿cierto? Cambia su actividad GTP-ásica y aumenta la cantidad de AMP cíclico. Y eso puede activar un canal de sodio, uno de calcio, distintas cosas, pero generalmente son principalmente asociados a la síntesis y al transporte de las aminas biológicas, que los vamos a ver en autonómico, ¿cierto? La norepinefrina, la epinefrina, la serotonina ejercen su acción como ligando de estos receptores heterotriméricos, ¿cierto? ¿Por qué son heterotriméricos? ¿Se acuerdan por qué son heterotriméricos los receptores acoplados a proteína G? ¿O por qué se habla de receptor heterotrimérico? Ahí estamos. ¿Cuántas unidades tiene? Alfa, beta, gamma, ¿sí? Tres. Tenemos los ligandos que ya los vimos, ¿cierto? Citoquinas, tirosina quinasa, pero básicamente la regulación es por fosforilación, ¿cierto? Acá es por actividad GTP-ásica y acá es por cambio de potencial. Y otros que son, digamos, mixtos, que pueden ser asociados a integrina y otras cosas que son otro tipo de receptores, ¿cierto? Lo que me interesa es que estos tres les queden ampliamente claros, ¿ya? Obviamente tienen esta diapositiva que les sirve para repasar y todo, eh, una vez que ya puedan internalizar un poco más los conceptos, ¿ya? Pero esto es lo importante, esto es como ¿cierto? El resumen, uno podría decir vulgarmente, el pollo pelado, ¿cierto? Esto es lo que tienen que saber, ¿ya? ¿Vamos? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a entrar un poquito en este tema, yo creo en unos 5 minutitos más nomás, para no alargarnos tanto, puede que me pase, no sé, quizá unos 8 minutos, pero ahí terminamos y el resto lo seguimos mañana, ¿ya? Que tiene que ver con todas las bases moleculares que ya vimos, ¿ya? Cómo nosotros llevamos a la biología, ¿cierto? Al campo de la farmacología y farmacodinamia, desde la biología, la interacción fármaco-receptor. Entonces, lo importante es que hay dos propiedades que ustedes tienen que definir, diferenciar y aplicar, que son la afinidad y la eficacia, ¿ya? Esto es lo más como importante en la farmacodinámica, ¿ya? Porque esto va a acompañar durante todo el fármaco 1 y algo de fármaco 2, pero cuando hablemos de afinidad, de eficacia, esto es lo que tienen que ustedes saber, ya obviamente con todas las bases anteriores que puede que haya sido un poco latero, ¿cierto? Perdonen la deformación de la biología molecular, pero obviamente la bioquímica es como importante en la farmacología. Como les decía anteriormente o al inicio del curso, nosotros un poco somos como, casi por llamarlo así, el pariente pobre de la biología, porque llegamos al final, pues, ¿cierto? O sea, tenemos que saber un poquito de fisiología, un poquito de bioquímica, un poquito de fisiopatología y tratar como de englobar todo, porque para estudiar la farmacología hay que saber un poquito de todo, ¿cierto? Por lo que se han dado cuenta y tratamos nosotros en las clases de integrar cosas, ¿cierto? Para que ustedes por lo menos puedan racionalizar los procesos y no solamente aprendérselos de memoria, ¿ya? Entonces, la unión se va a referir a la afinidad y la afinidad va a ser igual a capacidad de unirse al receptor. ¿Cuán fuerte es la unión?
la interacción fármaco-receptor. ¿Se acuerdan las formas en que se podía unir un fármaco a un receptor? O algo que vimos cuando vimos algo de interacciones. ¿Qué formas hay de unirse, por ejemplo, de un fármaco a un receptor? Profe, me acuerdo que estaba la unión covalente. Muy bien, ¿cierto? Covalente. ¿Cuál más? Dígame dos más y quedo feliz. ¿Alguien que esté por ahí más? Estaban los puentes de hidrógeno también. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué más? Las fuerzas de Van der Waals. Eso, ¿cierto? Eso, a eso se refiere. ¿Cómo aplicamos eso a una interacción fármaco-receptor? Eso se puede estudiar. Los receptores se pueden cristalizar, obviamente sería más antiguo, ahora obviamente se hace todo este tema, no se hace, digamos, en la membrana como antes, ¿cierto? Cristalizar era como sacarle una foto a la membrana congelada, ¿cierto? Y uno empezaba a mirar los cristales, los quirales, a dónde salía la luz, ¿cierto? Que eso es como los químicos antiguos, ¿cierto? Pero uno, ¿cómo hace eso? Por computación. Pues, todos estos ensayos de docking que uno puede modular, ¿han visto cuando dan vuelta a la molécula, ¿cierto? Y abren el bolsillo, cierran el bolsillo. Los químicos les encantan esas cosas, ¿ya? Obviamente, estamos diciendo eso porque no está Pedro, ¿cierto? Cuando esté Pedro no voy a decir eso para que no se enoje, ¿ya? Por si acaso. Es una broma, pero ya, para que no lo repitan. Yo no dije eso por si acaso, ¿ya? Y la activación se refiere a la capacidad de una vez que se une el fármaco al receptor, producir una respuesta. ¿A qué se refiere eso? Una respuesta intracelular, un segundo mensajero, ¿ya? Que puede aumentar, puede disminuir o puede tener un efecto transcripcional, ¿ya? Y eso le vamos a llamar actividad intrínseca, ¿ya? Y el valor numérico de eso, que lo vamos a ver al final ya de mañana, es el valor de alfa. Entonces, cuando hablemos de eficacia, nos vamos a referir a la activación, o sea, lo que se produce cuando el fármaco se une al receptor, la capacidad de producir una respuesta, y ese valor va a ser la actividad intrínseca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un receptor sin ocupar que está en reposo, tranquilito, ¿cierto? En su casa, sin agitarse. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la afinidad o la unión fármaco-receptor, que en este caso va a producir un cambio conformacional, que va a estar determinado químicamente por sus interacciones, sus fuerzas, sus puentes, todas sus cosas, que va a determinar el grado de unión del fármaco al receptor, ¿ya? Una vez que se ocupa por una cierta cantidad, ¿cierto?, de ligando, o no todos los receptores, eso lo vamos a ver al final de o sea, si alcanzamos a discutirlo al final de la próxima clase, pero no todos los efectos están asociados a que se ocupen todos los receptores, ¿cierto? Eso es como el principio de acción de masa, ¿cierto? No todo el efecto es dosis y respuesta, por llamarlo así. Entonces, una vez que ocurre eso, cambio conformacional, ¡pum!, se abre, ¿cierto? Y se activa. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto en este caso? La apertura del canal. Entonces, cuando está activado, tiene eficacia, porque quiere decir que genera un paso de iones que va a tener un efecto en el intracelular. Por ejemplo, si entran cargas positivas, ¿qué va a pasar con la célula? Por ejemplo, se despolariza, ¿cierto? Entonces, en ese caso, mi eficacia va a estar medida por el porcentaje de despolarización, ¿sí? Y ese va a ser, en teoría, mi eje hipo. Mi eje Y va a ser el porcentaje de despolarización, ¿ya? Y el eje X va a ser la concentración en la cual se produce esa despolarización, pues, ¿se entiende? Del ligando, por ejemplo. En este caso, bueno, no hagamos el spoiler todavía, pero del agonista, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, por eso yo estudio estos dos conceptos por separado, ¿ya? Puede que Profe, esto... ¿Sí? Dígame, dígame. el valor de alfa es como la cuantificación de la eficacia. Claro, claro, es un valor numérico. ¿Cierto? Es un valor numérico. Lo vamos a discutir al final ya. Mañana lo vamos a precisar un poco más, pero esa es la idea, ¿cierto? Un valor numérico que determina la activación, ¿cierto? Por ejemplo, si tengo un valor de 100%, que puede ser uno, que genera toda la respuesta, probablemente eso, ¿qué va a ser? ¿Un agonista o un antagonista? Así como empíricamente. ¿Qué creen? Que genera respuesta. ¿Sí? Y la actividad intrínseca es uno o 100%. Sería un agonista, ¿no? Por eso, ¿ves? Por eso sirve. Entonces, cuando yo calculo este valor o lo caracterizo, puedo definir farmacológicamente la interacción. Pues digo, esta interacción es agonista, por ejemplo. ¿Ya? Para eso sirve. ¿Ya? Entonces, ¿te acuerdas de estos Profe, dos conceptos? Sí, 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 dígame. profe, entonces, ¿la eficacia siempre en función de la respuesta que se espera que se produzca o es cualquier Claro. respuesta? ¿Cómo? 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 De nuevo. Siempre es en función a la respuesta que se quiere llegar, como en el caso que usted dio de la despolarización. Por ejemplo, si hubiera Claro. dado otra respuesta, eso no es Es, o- eficaz, ¿no? es otro eje Y, po. Es otro eje Y. Tú Ah, defines tu ya. eje Y. Ahora lo vamos a ver cuando terminemos la diapositiva. Tú defines tu eje Y. ¿Ya?
Entonces tu eje Y va a ser tu eficacia, ¿ya? Ya, gracias, profe. Entonces, sí, no hay problema. Después de, cuando mezclamos todas estas cosas, tenemos que definir todos estos antagonistas, que obviamente lo vamos a estudiar en la próxima clase, pero lo vamos a dejar esbozado, que según el tipo de unión, ¿cierto? Esta interacción puede generar un efecto agonista, que puede ser completo, que puede ser parcial. Puede haber un antagonista, ¿ya? Por ejemplo, donde no haya respuesta intracelular, que puede ser competitivo, o sea, reversible o irreversible, no competitivo. Puede haber un agonista inverso o un antagonista químico. Hay distintas posibilidades. Entonces, todo esto está mezclado del estudio de estos dos conceptos, ¿ya? Entonces ya nos quedan un par de diapositivas y terminamos. Entonces, el fundamento está dado por la eficacia y por la actividad intrínseca, ¿cierto? Y eh, biológicamente, ¿cómo se estudia esto? Es, yo defino un fármaco, ¿cierto? Lo aíslo, ¿cierto? Lo sintetizo, elijo una dosis específica. Entonces yo digo, yo para tener un efecto, yo tengo que primero saber si ese fármaco se une al receptor que yo quiero modular. Por ejemplo, un agonista beta a un receptor beta adrenérgico, ¿cierto? O, por ejemplo, un agonista serotoninérgico a un receptor de serotonina. Entonces, de acuerdo al diseño que yo hago del fármaco, yo sé que, de acuerdo a sus propiedades espaciales, ¿cierto? Sus grupos polares o lo que sea, se va a unir al receptor con cierta afinidad, ¿cierto? Que es lo que definíamos en la diapositiva anterior, ¿cierto? La interacción fármaco-receptor, ¿ya? Entonces, por un principio físico, ¿cierto? Se asume, esto como regula toda la biología, ¿cierto? Como las 7 leyes, ¿cierto? Que todos estos principios tienen que ver con la generación, que probablemente en química ustedes lo vieron, que tiene que ver con la formación de productos, ¿cierto? Si yo junto dos A más B y me da C, ¿cierto? Eso es una relación, eh, digamos, sustrato-producto, ¿cierto? O enzima-sustrato, si lo llevamos a la bioquímica de sistemas, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces yo sé que si tengo más sustrato a una cierta velocidad, yo voy a generar más productos, ¿cierto? ¿Sí? De lo que se sabe de la biología, ¿cierto? Entonces, si lo llevamos a un receptor, lo que yo digo es que asociado a este mismo principio, que es la ley de acción de masas, si yo junto más en el lado izquierdo, voy a tener el lado derecho, ¿cierto? Entonces, en este caso, si yo tengo más unión fármaco-receptor, voy a tener probablemente más efecto, ¿ya? Pero ¿hasta dónde llega? ¿Por qué ustedes creen que va a depender de esto, de este tipo de curvas? ¿Hasta cuándo se produce ese efecto? Teóricamente. Si yo estoy asumiendo que hay una relación entre fármaco-receptor y efecto. Bueno, el gráfico de acá arriba está, por cierto. La ocupación fraccional, por cierto. Si yo ocupo todos los receptores de una pura vez, voy a llegar rápidamente al efecto máximo. Entonces estoy en condiciones de saturación, pues no tengo más, en teoría no tengo más receptores, ¿sí? ¿Y se acuerdan qué comportamiento era este que probablemente lo discutieron con Pedro? Un comportamiento de saturación, ¿cómo se llamaba eso? De Michaelis Menten. Eso, ¿cierto? Claro. Entonces yo tengo una concentración a la cual yo tengo un efecto máximo, ¿sí? Ya ahí vamos entendiendo, ¿cierto? Entonces yo puedo extrapolar y decir, bueno, si yo tengo una constante, en este caso, de afinidad, donde yo tengo que a la mitad, ¿cierto?, de la ocupación fraccional, yo debería tener la mitad del efecto, ¿cierto? Obviamente. Pero estoy en la parte lineal, po, acá no, po. Entonces, ¿cómo puedo estudiar esto? Lo que pasa acá abajo, ¿cierto? Yo paso de una curva, ¿cómo se llama esta forma así matemática? De una hipérbola a una forma, ¿cierto?, sigmoidea. ¿Y cómo lo hago eso? Esa es la trampa, ¿por cierto? Con el logaritmo. Entonces, de esta forma, yo puedo linearizar el comportamiento de la curva y comparar las pendientes, porque acá, ¿cómo calculo la pendiente? Es un poco complejo, ¿no? O sea, matemáticamente se puede hacer, digamos, pero ese es el fundamento cuando uno hace las curvas dosis y respuesta. Le aplica el logaritmo, ¿no? Ya. Entonces, uno, ley de acción de masa, fármaco receptor efecto, comportamiento saturable dependiente del número de receptores. Y tercero, la afinidad, ¿no? ¿Cierto? Cuando mayor es la afinidad, ¿cierto?, del receptor por sobre el ligando, o sea, mientras más
mientras más, digamos, más fácil es la unión, probablemente voy a requerir menor concentración para alcanzar un grado de ocupación determinado, ¿ya? Por lo tanto, si yo son, es muy afín, ¿cierto? Así como, no sé, pues una cosa muy, digamos, que no se pueda, digamos, separar, así como, no sé, pues mezclemos no sé, pues la mayonesa con ¿cómo se llama? La mayonesa con el ketchup, o sea, es una mezcla que yo no la puedo separar, pues. Las tengo por separado, pero si las mezclo después no la puedo separar, ¿cierto? Eso lo vamos a definir al final como algunos tipos de sinergismo en las curvas, ¿ya? Pero la afinidad es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, yo con una menor concentración, ¿cierto? Como está acá, en gráfico abajo, con una menor concentración yo puedo tener igual un efecto mayor. Y esa diferencia está dada por el grado de ocupación, ¿ya? Entonces, si uno lo piensa al revés, pues, pueden existir fármacos en los cuales no requieran ocupar todos los receptores para tener un efecto máximo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Eso es como, con esto ya estamos terminando para no meterle tantos conceptos hoy día. Pero esto es importante que lo entiendan. O lo pueden repasar, digamos, durante el día de mañana. Igual en el capítulo del Flores sale como carreteramente más explicado, pero la sustancia es esta, ¿ya? Si yo digo que cuando estoy acá, en esta parte, ¿cierto? El grado de ocupación es proporcional a la concentración del fármaco, acá. Yo esto lo llevo a la escala logarítmica. Entonces yo puedo calcular el valor al cual yo tengo, por ejemplo, la mitad de los receptores ocupados. Por lo tanto, yo asumo que puedo tener la mitad del efecto, ¿cierto? Entonces yo puedo definir una concentración, una dosis, a la cual tenga el 50% de efecto, ¿sí? Y esa, por ejemplo, es mi dosis efectiva 50, ¿ya? Entonces, ahora les hago la pregunta para ver, digamos, si vamos entendiendo un poco este concepto y aquí ya definitivamente estamos terminando. Si yo comparo o tengo un fármaco que tiene una dosis efectiva 50, o sea, la cual están, en este caso estamos hablando de ocupación de receptores, la mitad, y tengo otro fármaco en el cual la concentración a la cual se alcanza el 50%, pero es menor, es por ejemplo acá, a esta concentración voy a tener la mitad, por ejemplo. Es más hacia la izquierda, es menor concentración. ¿Qué fármaco es más afín? ¿El que está a la derecha o el que está a la izquierda? El de la izquierda, profe. Eso, el de la izquierda, ¿cierto? Como sale ahí subrayado, ¿cierto? Cuanto mayor es la afinidad del fármaco por el receptor, menor es la concentración a la que alcanza un grado de ocupación determinado. Entonces, por eso a mí me sirve saber la constante de asociación, pero a su vez la dosis efectiva 50, que yo la calculo en este tipo de curvas, en la curva logarítmico semilogarítmica, ¿ya? Entonces ahí no pisen el palito. Cuando yo calculo la dosis efectiva 50, lo que yo hago es pasar de una curva lineal hiperbólica a una curva semilogarítmica. Entonces acá yo lo calculo, ¿ya? Pero eso es importante, este concepto que está acá. Cuando hablamos de afinidad, por eso nosotros lo podemos medir matemáticamente. Pues, ¿se acuerdan que hablamos de ya cómo yo puedo llevar el concepto teórico a una fórmula? Porque yo estudio el comportamiento del receptor de esta forma, pues yo lo puedo hacer. Puedo marcar el receptor, puedo marcar el ligando y mirar las dos cosas, ¿ya? Entonces, cuando mayor es la afinidad, menor es la concentración, y en este caso yo puedo asumir, por ejemplo, un concepto de potencia, ¿ya? Entonces, este es más que nada para que se recuerden un poco cómo se genera la ley de acción de masa. Entonces tenemos en este caso eh, una dosis específica, una respuesta y un efecto farmacológico. Entonces tenemos constante digamos, desde productos, ¿cierto? Hasta reactivos o reactantes y al revés, por cierto. Las reacciones son hacia los dos lados. Como hablamos acá, cuando estamos en equilibrio, ¿no? Obviamente la ocupación fraccional también va a llegar en teoría a un nivel máximo, ¿ya?
Y que es lo mismo que estamos viendo acá, ¿cierto? Cuando hablamos de la ecuación de Michaelis y Menten, de enzima sustrato. Entonces yo puedo estas constantes, ¿cierto? Tanto la constante de disociación como la constante de asociación, hacer una relación, pues. Y ahí calcular probablemente el grado de eficacia, ¿ya? Que eso es lo que uno hace en la curva, ¿ya? Pero de aquí viene el principio, ¿ya? De cómo uno puede relacionar la concentración del fármaco con la dosis y el efecto, ¿ya? Esto lo podemos repasar mañana una vez que lo internalicen mejor. Pero este concepto es el más importante, ¿ya? Y se saca de esta curva, ¿ya? Entonces, y aquí con esto terminamos. El concepto de potencia. Entonces ya definimos eficacia, ¿cierto? Está claro, ¿cierto? O por lo menos medianamente claro, ¿no? ¿Sí? ¿Eficacia, muchachos? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora, cuando hablamos de potencia, nos vamos a referir, en este caso, en la curva logarítmica, tenemos efecto en el eje Y, como les decía, yo lo puedo definir, no sé qué me pregunto ahí, mi Y puede ser cualquier cosa biológica que quiera estudiar, por ejemplo, arriba abajo. Y acá tenemos el logaritmo de la concentración, ¿cierto? Entonces, tenemos la curva semilogarítmica y acá el punto de inflexión, donde en teoría cambia la curva, ¿cierto? Cuando hablamos de punto de inflexión, va a cambiar la curva, ¿cierto? De una curva hiperbólica a una curva, en este caso, no sé, pues, sigmoide, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la posición lateral de la curva, a lo largo del eje, ¿cuál es el eje de la abscisa acá? ¿Este es la abscisa o ese es la abscisa? Es la concentración. La X. Y la abscisa es la X. Sí. Claro, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de en la concentración, o en este caso el logaritmo de la concentración, o sea, vamos a estar mirando esto, no el efecto, nos referimos a potencia, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros plasmamos el concepto que vimos acá, ¿cierto? Acá, y lo llevamos a una aplicación farmacológica. Entonces decimos, en este caso, la concentración efectiva, por eso es E, 50, donde yo alcanzo la mitad del efecto, tiene que ver con la potencia y se relaciona con la afinidad del fármaco por su receptor, ¿cierto? Entonces usted misma conteste, como dice acá abajo, ¿cierto? A mayor potencia, que esto es como un pseudo trabalengua, pero es importante que lo entiendan así, a mayor potencia, menor cantidad del fármaco va a ser necesaria para conseguir un efecto determinado. Por lo tanto, la curva se corre hacia la izquierda o la derecha. Muchachos, esto es lo último. Hacia la izquierda A la parece. izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Porque tengo menor concentración, pues. Para acá aumenta la concentración, para acá baja. Entonces, mientras un fármaco sea más potente, quiere decir que necesita menos concentración para conseguir un mismo efecto. Por lo tanto, si yo comparo dos fármacos en el cual el fármaco A tiene la mitad de la concentración efectiva 50 que B, ¿cuál va a ser más potente? El que está más a la izquierda, ¿cierto? Entonces, esto si lo llevamos a la otra curva, ¿cierto? Acá, que refería a afinidad, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, hablamos de afinidad, que en este caso tiene que ver con la unión del receptor o la KD, pero el concepto farmacológico es la potencia, ¿ya? Entonces, dicha concentración se denomina dosis efectiva 50 o concentración efectiva 50. En el libro sale indistinto, ¿ya? Porque hablamos de concentración o dosis, ¿cierto? Si hablamos de la farmacología nos vamos a referir a dosis, ¿cierto? Porque eso es lo que nos interesa a nosotros estudiar, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el concepto de potencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, eso. Entonces, para no alargarnos más, vamos a quedar hasta acá, ¿ya? Vamos a quedar hasta ahí, que es más o menos la Profe, mitad. gracias.